Bienvenidos al podcast del Ministerio de Solteros de la Iglesia Cristiana Internacional de Bogotá, un espacio donde exploramos la fe y el crecimiento personal con una perspectiva bíblica para superar los principales retos de la soltería y descubrir el propósito de Dios en esta etapa. Así que prepara tu bebida favorita y ponte cómodo, que comenzamos. Cuando el corazón no sabe qué hacer, una charla sobre emociones y fe. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast del Ministerio de Solteros de la Iglesia Cristiana Internacional de Bogotá. Y vamos a hablar de un tema que a todos nos afecta, pero que a veces no sabemos cómo manejar, y son las emociones. Si alguna vez te has preguntado por qué me siento así si estoy con Dios, o cómo sanar emocionalmente junto a Dios, quédate porque este podcast es para ti. Mucho gusto, mi nombre es Angélica, tengo 23 años, estoy terminando mi carrera universitaria y hoy tengo el privilegio de estar acompañada de una gran amiga que conozco hace aproximadamente 4 años, y ella es Natalia. Nata, bienvenida, estoy muy emocionada por este espacio en el cual vamos a abrir nuestros corazones y hablar sobre este tema tan interesante. Hola Angélica, hola a todos, estoy muy feliz de poder compartir este espacio, ¿no? Qué increíble es poder hablar sobre nuestras emociones. Creo que es un tema que a todos nos afecta en algún momento de nuestra vida, y qué especial es poder entender también cuál puede ser incluso la perspectiva de Dios o cuál puede ser la perspectiva como cristianos, ¿no? Entonces va a ser muy interesante. Y entrando en materia, Nata, esta conversación sin filtros, una de esas que tendríamos con amigas en una cafetería. Yo quisiera, la primera pregunta que quisiera hacerte es si tú crees que la emocionalidad es buena, es mala, cómo podemos lidiar con ella en nuestra relación con Dios. Ah, ¿Tú qué piensas de esto, Nata? Yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque hay dos conceptos bien importantes que necesitamos tener en cuenta cuando hablamos de emociones. Porque una cosa es la emocionalidad, ¿no? Es como dejarnos llevar y gobernar por nuestras emociones. Y otra cosa es sentir o tener como tal emociones, ¿no? Y como humanos, Dios nos diseñó para tener emociones. Es algo natural para nosotros. Entonces muchas veces tal vez nosotros podemos pensar que si yo me siento triste o que si yo me siento frustrada es algo necesariamente malo, y estoy siendo poco espiritual, ¿no? Pero realmente en Génesis habla que Dios nos creó a su imagen, y a través de la Biblia vemos como Dios, como el mismo Jesús, ¿no? Tiene situaciones en las que te muestra sus emociones, ¿no? No las reprime, pero las muestra. Y muchas veces nosotros podemos sentir miedo de hacer eso, porque nos abrumamos por sentir, ¿no? El punto es cómo nosotros podemos aprender, aun cuando sentimos, nos viene a permitir que esa sea esa herramienta que Dios nos dio para conectar con Él y con las otras personas y poder conocernos incluso a nosotras mismas, pero sin dejarnos llevar por esas emociones para tomar decisiones en nuestra vida diaria. Creo que ese es como el punto de partida que nos ayuda a que no sean algo malo, pero sea más bien algo que nos acerque más a Dios. Exactamente, y estoy de acuerdo en lo que dices. Creo que la emocionalidad es algo que tenemos que llevar muy en cuidado si queremos ser personas que queremos vivir como verdaderos cristianos, porque a veces las emociones nos hacen sentir débiles o menos, y eso no era el punto que tenía Dios en mente cuando nos creó con emociones, nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces, no es para sentirnos débiles o menos, sino por el contrario, para poder efectivamente poder conectar con Él y con los demás. Y hablando de sentir, Nata, en esta vida de una montaña rusa de emociones, hay algo que me ronda la cabeza, y es si sentimos algo por alguien, ¿cómo saber si esto es de Dios o no? ¿Cómo lidiarlo? Yo creo que esa es una pregunta bien, bien importante, ¿no? Porque a lo largo de nuestra vida vamos a enfrentarnos a esas situaciones, ¿no? En las que podemos sentirnos de cierta forma hacia algo. Y creo que un buen filtro para saber si eso que sentimos es o no de Dios o nos ayuda o no, es primero pensar si esa relación o si incluso esa persona
es algo que nos ayuda a estar más cerca de Dios, ¿no? Porque al final del día nuestro objetivo es poder estar cada vez más cerca de Dios. Entonces creo que cuando una amistad o cuando una relación nos ayuda a poder crecer, nos inspira, nos reta espiritualmente, es algo que nos va a llevar al final del día a crecer, a soñar para Dios, ¿no? Pero algo que también es importante para cuidar también precisamente nuestro corazón es también aprender a rendir esas expectativas de que algo pueda o no pasar a Dios, ¿no? Y confiar en su voluntad. Y algo que me ayuda es pensar que la Biblia habla en Romanos 8:28 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo puedo querer algo, pero si yo entrego su sueño a Dios, al final yo voy a confiar en que pase lo que pase, va a ser esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta para mí. Exactamente. Y hablando de confiar en Dios, es entender que no debemos confiar, por el contrario, ciegamente en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, porque a veces lo que sentimos es fruto tal vez de una herida que no ha sido sanada o de la necesidad simplemente de ser querido, más allá de algo que realmente nos lleve a estar más cerca de Dios o a ayudar incluso a alguien a estar más cerca de Dios, ¿no? Ah, y en este tema de emociones, Nata, como de saber si las emociones nos acercan a Dios o no, quería ir un poco más hacia el tema como de la frustración que podemos sentir cuando queremos llevar una vida como cristianos, como discípulos, porque el tema de la frustración es un tema que inevitablemente va a venir, sea por temas académicos, laborales, familiares y económicos. Y frente a este tema, ¿cómo lidiarlo? Porque eventualmente llegará, pero ¿cómo hacerlo bíblicamente? ¿Cómo viviendo una vida de solteros podemos hacer esto? Sí, total. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por un fracaso, por una decepción, hemos perdido un trabajo que queríamos mucho o soñábamos con algo que no se dio, ¿no? Y eso de cierta forma puede llegar a afectar nuestra identidad, ¿no? Puede llegar a afectar incluso cómo vemos a Dios, Sí. porque es como si Dios no me dio algo que yo quería, yo puedo quedar vivida con Dios, porque Él no me dio eso que yo soñaba, ¿no? Y creo que parte de eso es también aprender a depender totalmente de Dios. Cuando yo entiendo que yo necesito rendir aún todo eso a Dios, pero que aún en medio de ese no hay amor de por medio, porque Dios me está cuidando de algo y quiere ayudarme a crecer y a sanar. Creo que eso nos ayuda aún en algún punto poder agradecer por ese fracaso, por esa decepción por la que pasamos, ¿no? Y algo que nos ayuda a poder lidiar con eso es reconocer cómo nos sentimos y ser vulnerables y permitirnos ser vulnerables sin sentirnos mal o sentirnos menos espirituales por sentirnos tristes, frustrados, enojados, ¿no? Porque es parte, es como si fuera un proceso, como si fuera un proceso de duelo, en el que pasamos por varias etapas y al final eso nos ayuda a conocernos, nos ayuda a crecer, pero en el proceso hay muchas emociones involucradas y cada etapa del proceso es importante y te ayuda a crecer. Entonces, tal vez nosotros, o al menos yo he podido pasar por situaciones en las que puedo quedar un poco enojada o frustrada, pero lo que hago es como reprimir, como yo no puedo sentir eso, si yo siento eso, no soy tan buena, ¿no? Como antes de eso sucedería, ya soy Sería de Dios. exacto, pero es reconocer que nos sentimos de esa manera y que está bien y que necesitamos hablarlo con Dios, ser vulnerables, ser transparentes, no tener filtros con Dios, porque en realidad Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón, es más bien eso nos ayuda a nosotros a ver qué hay en nuestro corazón y en el fondo luego eso es lo que nos permite sanar, eso es lo que nos permite confiar. Y en la escritura, en Isaías 61:3, y me gusta cuando habla de que Dios cambia la ceniza por belleza, porque cuando pasamos por esas situaciones hay mucho dolor, ¿no? En nuestro corazón. Pero en la medida que nosotras vamos a trabajar eso con Dios, permitimos que me sane, es algo que nos ayuda a crecer. Valioso lo que dices, Nata, porque
No podemos llegar a un extremo de decir las emociones son malas, no las quiero, no quiero tocar el tema, sino por el contrario, me gustó mucho lo que dijiste, que las emociones nos permiten conectar con Dios para poder ayudar no solo en nuestra vida espiritual, sino en la vida de otras personas. Y es en ese momento cuando confiamos en Dios, entendiendo que sus planes son mucho más grandes, que podemos avanzar con esas emociones sin necesariamente ser guiados por esas emociones. Y en esta toma de decisiones, cuando sentimos alegría, tristeza, rabia, esta toma de decisiones, cuando estamos en medio de esa montaña rusa, ¿qué consejo nos daría, Nata, para lidiar con decisiones que tenemos que tomar, pero en momentos en los que estamos pasando por emociones fuertes o no sabemos incluso qué hacer con ellas? No tomar decisiones en ese momento con lo que sentimos, porque las emociones pueden llegar también a no dejarnos ver claramente y de manera objetiva las situaciones, ¿no? Entonces, cuando tenemos mucha felicidad o estamos muy tristes, no estamos siendo objetivos. Entonces, lo primero es como darnos el tiempo de entender qué es lo que sentimos, pero también filtrarlo con Dios, ¿no? Para eso está enseñando. Exacto, ¿no? Y poder al final como entender que podemos sentir algo en ese momento, pero necesitamos ser objetivos y ver las cosas desde otra perspectiva para poder tener en cuenta toda la información, ¿no? Que tenemos como en nuestro entorno. Entonces creo que cuando vamos a tomar una decisión, en especial una decisión importante, algo que nos ayuda mucho es como parar, tener ese tiempo para poder entender qué sentimos, por qué lo sentimos, pero también entregarlo a Dios, ¿no? Poder orar, poder buscar escrituras, tal vez que hablen sobre ese tema, a poder buscar consejo, incluso de personas que nos ayuden a tener una perspectiva más amplia, ¿no? Y al final del día también confiar en que Dios va a permitir lo que sea mejor para nosotros, ¿no? Algo que a mí me ayuda es pensar que nosotros con nuestras emociones y con la información que tenemos hoy, tenemos una foto como de la situación, sí, pero Dios es un Dios eterno. Entonces Dios tiene un panorama más amplio. Dios sabe el pasado, el presente, pero también el futuro. Entonces, si yo me doy la oportunidad de ver desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de la Biblia, puedo poder entender cómo tal vez Dios en esa situación, porque Él sí tiene todo el panorama. Entonces, eso me da paz porque me ayuda a confiar, pero también me ayuda como a no guiarme solo por eso que dice mi corazón, ¿no? Como hay una frase muy común que es como, ¿qué te dicta tu corazón? Sí, corazón sabes mejor a lo que dicta tu corazón. Exacto. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso. Exactamente. Entonces no los podemos dejar solo llevar por eso, ¿no? Necesitamos ver las cosas desde otra perspectiva para poder tomar decisiones más acertadas, más objetivas, más racionales muchas veces, que nos permitan poder hacer las cosas que nos van a ayudar más. Y eso que decías, creo que de esto de tomar decisiones es verlo desde una perspectiva no emocional, sino espiritual. Y me gustó el hecho de pedir consejo en medio de decisiones que tenemos que tomar, pero que pueden ser afectadas por lo que pensamos, lo que queremos, lo que esperamos, expectativas, en fin, muchas otras cosas que al final las emociones son increíbles, pero en el momento en el que tenemos que empezar a actuar, tenemos que dar un pare y verlo desde la perspectiva espiritual, ¿no? Y esta conversación, Nata, me lleva a entender como que Dios quiere algo increíble con nuestras emociones, pero que tenemos que saber lidiarlas con Él, el que quiere para nosotras. Y hoy no queremos dar una sola respuesta, sino queremos decirte que no estás solo, no estás sola, y tus emociones no te hacen débil, sino que te hacen humano. Te permiten conectar con los demás, te permiten conectar con Dios. Así que si te sientes identificado con lo que hablamos, con estas charlas que invitamos a estudiar la Biblia, por favor escríbenos para que podamos agendar, conocer un poco más de quién es Dios, qué quiere por medio de nuestras emociones, cómo conectar con los demás y así podamos crecer juntos en relación con Dios.